Gracia y paz, amados hermanos. Nos encontramos hoy en nuestro devocional número 7, nuestro vídeo número 7 sobre Satanás, los demonios y nuestra batalla. En el día de hoy vamos a hablar un poco del ejército de Satanás, o podríamos llamarlo incluso también el ejercicio de Satanás. Lo que vamos a estar haciendo en este vídeo es mencionar cómo la Biblia nos enseña que Satanás no trabaja solo, y algunos de los deseos que Satanás tiene para con las personas. En el vídeo siguiente, el vídeo 8, el que estaremos publicando el día de mañana, estaremos hablando de cómo son las posesiones demoníacas que aparecen en la Biblia y otras de las cosas que pueden traer el efecto o la obra de los demonios en el cuerpo y la vida de una persona. Así que ambos vídeos están unidos. Les recomiendo que vean este hasta el final y luego que puedan ver también el contenido del vídeo de mañana. Vamos entonces a leer en primer lugar Mateo capítulo 25 y versículo 41, donde leemos lo siguiente. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. La expresión utilizada aquí en cuanto al fuego eterno, al castigo eterno, es para el diablo, la palabra que recuerdan que traducíamos como diabolos, para el diablo y sus ángeles. En este caso usa el término ángeles. Muchas veces hemos oído hablar de ellos como ángeles caídos, y la otra manera en que oímos hablar de ellos es como demonios. No son seres diferentes, no hay por un lado ángeles y por otro lado demonios. Los demonios son los ángeles que cayeron con Satanás, que pertenecen al reino de las tinieblas. ¿Recuerdan cuando leímos que el dragón en esa imagen que mostraba el libro de Apocalipsis se llevó una tercera parte de los ángeles con él? Nosotros nos damos cuenta que una tercera parte, iba a decir el 33,3%, pero ya entendemos lo que dice la Escritura. Una tercera parte de los ángeles se rebelaron junto a Satanás, se rebelaron contra Dios también, y todos ellos fueron expulsados, y por eso esta expresión, el fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Así que Satanás no trabaja solo, tiene demonios, ángeles caídos, tiene a su propio ejército. Así como los ángeles del Señor están a su servicio, son siervos del Señor, sirven a sus propósitos, sirven a sus órdenes, Satanás tiene su propio ejército, Hay un texto de la Biblia que nos da a entender incluso que dentro de ese ejército de Satanás, ese reino de las tinieblas, puede haber incluso cierta jerarquía. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En este texto hay diferentes opiniones en cuanto a los teólogos. Muchos teólogos consideran que Pablo se está refiriendo al reino de las tinieblas y simplemente está utilizando diferentes formas de nombrarlo. Que cuando Pablo, por ejemplo, dice principados, potestades, poderes de este mundo de las tinieblas, huestes espirituales, que Pablo se refiere todo el tiempo a lo mismo. Algunos piensan que es una simple repetición que le da énfasis y que hace entender que esos seres espirituales pertenecen a las tinieblas, trabajan en las tinieblas, en cierta manera gobiernan en las tinieblas, y que tenemos lucha contra ellos, los creyentes, el pueblo de Dios. Sin embargo, hay otro sector de teólogos, también entre ellos muy buenos teólogos, muy buenos pastores, muy buenos predicadores, que afirman que esto muestra cierta jerarquía, que cuando el texto habla de principados, potestades, huestes espirituales, está hablando quizá de cierta jerarquía en el reino de las tinieblas. Yo creo que el texto no lo muestra con claridad ni una cosa ni la otra. Sin embargo,
Nosotros cuando pensamos en ángeles, y quizá más adelante hagamos un vídeo respecto a eso, nosotros no pensamos solamente en ángeles. Nosotros conocemos que existe otra palabra que es la palabra arcángel. Nosotros, por ejemplo, sabemos que existe lo que son querubines y nosotros sabemos que existen lo que son serafines. Entonces vemos quizá que no hay una sola línea de ángeles en el reino celestial, sino que vemos ángeles, algún arcángel, vemos serafines, vemos querubines. Entonces no es extraño pensar que asimismo puedan haber distintas categorías en cuanto al reino de las tinieblas. Pero el mensaje central es este: Satanás es un enemigo feroz para nosotros, como vimos, malvado, feroz, astuto, y no trabaja solo, tiene un séquito de secuaces a su servicio que son usados por él, dirigidos por él, gobernados por él y que buscan el mal de las personas y son enemigos del pueblo de Dios, son enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué cosas pueden hacer? Como digo, en el próximo vídeo veremos efectos o manifestaciones de las posesiones demoníacas o otras cosas más a nivel físico, pero quiero leer algunos textos en este vídeo también para ver ciertas cosas. Marcos capítulo 4, versículo 15. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Una de las cosas que vemos en esta parábola es que Satanás, una de las cosas que puede hacer es que busca quitar la palabra de los oídos de las personas. Viene Satanás y se lleva la palabra, se lleva la palabra que han oído. Nosotros sabemos que hay poder en la palabra del Señor. Esto no está hablando de creyentes. Eso no está hablando de los cristianos. Eso está hablando de todas las personas que a lo mejor son expuestas al evangelio, son expuestas a la palabra del Señor, pero en el momento que escuchan la palabra, Satanás viene y se la lleva. Nosotros sabemos que si Dios quiere que la escuchen, Dios puede hacerlo. Nosotros conocemos el caso de Lidia que pasaba cuando Pablo predicaba y el Señor abrió su corazón para que Lidia prestara atención en lo que Pablo estaba diciendo. Pero nosotros también sabemos que Satanás trabaja y una de las cosas que nos enseña la palabra es que puede quitar la palabra de los oídos a muchas personas. Oramos a Dios para que sea Él el que afirme esa palabra, pues el Señor es mucho más poderoso, es el Todopoderoso y Satanás no tendría nada que hacer si el Señor deseara realmente implantar la palabra en ese corazón y preparar ese corazón para que fuera buena tierra para la semilla. Pero una de las cosas que hace Satanás es retirar la palabra. Miren también este texto, Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Dos palabras que vemos relacionadas aquí también con Satanás es homicida y padre de la mentira, mentiroso. Así como la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así como la Biblia nos enseña que Dios es la verdad. Asimismo, también vemos en la Escritura que Satanás es todo lo opuesto, es la mentira. Él es el padre de la mentira. Y cada vez que habla mentira, habla de su propia naturaleza porque Él es mentiroso. Así como Dios no miente porque Él es la verdad, Satanás solo dice mentiras porque Él es mentiroso. Él es mentiroso. Y además se le tacha de homicida en el sentido de que Él incitaba a las personas incluso a matar a Jesús. Satanás estaba detrás de ese odio y deseo de matar a Jesús. Él era homicida. Él es homicida y Él es mentiroso, según lo que dice la Escritura. Como verán, no estamos añadiendo nada de nuestras propias palabras, solo queremos ofrecerles una visión bíblica de Satanás, de sus obras, de su trabajo, a la luz de lo que muestra la Biblia. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cuando Dios habla de nuestra salvación, cuando Pablo escribe a los colosenses, dice que Él nos ha llevado al reino de su Hijo amado, pero nos ha librado del dominio de las tinieblas. Hay otra cosa que debemos saber, todos aquellos que no son creyentes pertenecen allí, pertenecen al dominio de las tinieblas, nadie está en medio, es decir, o están en la luz o están en las tinieblas, o pertenecen al reino de Dios o pertenecen al dominio de las tinieblas, al reino de Satanás.
Así que Satanás, junto a su séquito, a esa tercera parte de ángeles que cayó, aquellos ángeles que tienen preparado también el lugar de castigo eterno, de fuego eterno para Satanás y ellos también, aquellos que consideramos demonios, que están al servicio de Satanás, forman parte de un reino. Un reino. Por eso cuando a Jesús se le acusa de echar demonios por Belcebú, Jesús habla de un reino dividido. Dice, un reino dividido no puede prevalecer, dando a entender que si él realmente estuviera echando fuera demonios por Belcebú, no tendría sentido, porque sería como si Satanás dividiera su propio reino. Así que sí, Satanás no es un llanero solitario, Satanás no trabaja solo, Satanás tiene un reino, el dominio de las tinieblas, al cual pertenecen todos aquellos que no son del Señor, que no son del Señor. Mira qué interés tiene Satanás también en las personas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo, dijimos en uno de los primeros vídeos cuando nos referíamos a Satanás, que esa expresión, el Dios de este mundo, no con D mayúscula, con D minúscula, el Dios de este mundo, se refería a Satanás, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Recuerdan lo que hemos visto de la semilla? Que en algunas personas Satanás viene y después de que escuchan la palabra, la saca y se la lleva y se lleva la palabra. Aquí dice que a los incrédulos Satanás además ha hecho otra cosa. Ha cegado su entendimiento para que no puedan contemplar la gloria de Dios, la gloria de Cristo en el Evangelio. Los tiene cegados completamente, los tiene cegados. Por eso necesitamos, ven ustedes la importancia de que Dios haga una obra, de que Dios ilumine las personas para que esas personas puedan ver y contemplar la gloria del Evangelio. Dios debe hacer una obra. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene cegados. Por eso nuestra familia no creyente, nuestros conocidos no creyentes, no consiguen ver la gloria del Evangelio, no consiguen ver a Cristo, no consiguen contemplar la grandeza de Dios, no lo consiguen porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Lucas 8:12 dice lo siguiente, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Un texto paralelo al que habíamos leído, de nuevo, arrebata la palabra para que no crean y se salven, pues Satanás sabe que la palabra es lo que puede llevar a las personas a la salvación. ¿Por qué? La salvación es por gracia mediante la fe, según dice Efesios 2:8. La salvación dice que es por gracia mediante la fe, pero luego Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que hay un vínculo estrecho entre la palabra y la salvación. Y por eso Satanás corre a arrebatar esa palabra, según expresa aquí, de los corazones, para que así no crean y los siga teniendo cegados. ¿Cómo llama la Biblia a aquellas personas que están así? ¿Cómo llama la Biblia a las personas que no son creyentes? ¿Cómo llama la Biblia a las personas que no son del reino de Dios? ¿Cómo llama la Biblia a los impíos, de los que tú y yo, hermano, formábamos parte antes de conocer a Cristo? Mateo 13:38 dice, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, son los hijos del maligno. Aquellos que están en el mundo que no son de Dios, aquellos que no son trigo, aquellos que no son parte de esa buena semilla que ha germinado, aquellos que no son ovejas, las cabras, el Señor las llama los hijos del maligno. ¿Te das cuenta? Dos reinos, reinos de la luz, reino de las tinieblas. Ángeles del Señor, los ángeles que han caído y que pertenecen ahora a Satanás. Los siervos del Señor, los siervos de Satanás. Dios tiene sus hijos. Y de cierta forma la Biblia dice que Satanás tiene también los suyos, los hijos del maligno. Primera de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. El apóstol Juan dice, aquí se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y segunda carta a los Corintios, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que Satanás tiene hijos y además de hijos tiene servidores. Cuando Pablo se refiere también a falsos profetas, falsos maestros, los llama servidores de Satanás. Así que, hermanos, Satanás tiene un ejército que trabaja con él. Satanás
ciega el entendimiento de los incrédulos, se esfuerza por quitar la palabra de los oídos y del corazón de aquellas personas que la escuchan para que no lleguen a creer y sean salvos. Satanás y sus demonios son nuestros enemigos, tienen su propio reino, el dominio de las tinieblas. Y aquellos que no son de Dios, aquellos que no son de Cristo, la Biblia dice que aquellos que practican el pecado, que pertenecen a ese reino, y los llama hijos del maligno, hijos del diablo. Y no solo eso, así como Dios tiene a sus ministros, Dios tiene a sus siervos, Dios tiene a sus obreros aquí en la tierra, sus predicadores, sus maestros, sus pastores, los siervos que usa para su reino, así también Satanás tiene a sus siervos, a los falsos maestros, falsos profetas, a los predicadores de la prosperidad, a los predicadores de estos nuevos movimientos de la palabra de fe. Todos esos predicadores son servidores de Satanás. Se disfrazan de justicia, pero Satanás también se disfraza de ángel de luz. Pero al final sirven a los propósitos de las tinieblas: engañar, cegar, seducir e impedir que las personas escuchen y crean la verdadera palabra de Dios. Aquí les dejamos este nuevo vídeo y les animamos a estar esperando el de mañana. Las posesiones demoníacas y el efecto de los demonios en el cuerpo de las personas. Veremos la ceguera, enfermedades y algunas otras cosas a la luz de la Biblia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.